noches a todos. Ya regresó el club de lectura de Historia del Cristianismo y quiero darle la bienvenida a Priscila, Emma Paola, buenas noches. Antes de continuar, quiero pedirles, porfa, que alguna, mientras yo conecto el micrófono, alguna haga un breve resumen de lo que conversamos la última vez para entrarle de lleno a este día. ¿Me colaboran? Sí, claro, yo puedo ir haciendo el resumen. Bueno, ya vimos primer siglo, ya entendimos muchos términos que no sabíamos gracias a la historia, vimos la persecución, cómo empezó la persecución dentro de la misma Jerusalén por los judíos que no habían creído en Jesucristo hacia los que sí habían creído. Entonces empezó una persecución, digamos, como interna de la iglesia para la iglesia. Luego vemos como esa persecución hacia la iglesia escala y la empieza a hacer el Imperio Romano y bajo Nerón, bajo un decreto de Nerón, y vemos cómo ese decreto sigue trascendiendo de emperador a emperador, persecuciones cruentas que hicieron que de alguna manera se levantaran apologistas. Apologética es la defensa de la fe, y se levantaron esos apologistas, los que hoy conocemos como los padres de la fe, para de alguna manera explicar con razones, entre comillas, sí, con argumentos, que nuestra fe no era una fe sin fundamentos, no era una fe de alguna manera como inmoral, porque se pensaba que nuestra fe era inmoral, porque no se entendía mucho de los símbolos que hoy entendemos como comer la carne, o sea, el pan y el vino, que es la representación del cuerpo de Cristo, llamarnos hermanos. Entonces ellos pensaban que era que se casaban y hacían incesto. Entonces había mucha desinformación, se levantan esos padres de la fe a defender la fe. Eso fue durante el siglo segundo. Estuvimos estudiando bueno, o los más relevantes, Ireneo, el otro, ¿cómo es que se llamaba? El del derecho. Tertuliano. Tertuliano. Estuvimos estudiando, bueno, no me lo sé. Clemente y Orígenes. Eso, Clemente y Orígenes, la que hace el resumen. Bueno, para que se animen aquí. Exacto, no, está bien. Y ya terminamos esa fase como de los padres de la fe, y estamos empezando por fin en el siglo tercero. Y pues la última sesión nos quedamos como a la perspectiva, como impactadas, porque de alguna manera ese siglo segundo con el tema de las persecuciones mermaron un poquito. O sea, nada más perseguían al que acusaban directamente y no así en masa, sino que era como muy puntual las persecuciones. Pero en la conclusión del siglo segundo estamos viendo, o nos dejaron como el abreboca, de que el tema de las persecuciones se va a intensificar nuevamente. Entonces, eso es lo que quedamos en la última sesión, y estoy con muchas expectativas de saber qué va a pasar en el siglo tercero. Gracias, Pris. Pau, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, también, pues aquí habíamos resaltado acerca de estas mártires, estas mujeres de perpetua y felicidad también, de que fueron, bueno, primero nos hablan acerca de que posiblemente pudieron ser, aunque ellas eran cristianas, pero también pudieron ser montanistas, hablaban. Pero no, pero también yo creo que lo que más hay que resaltar de estas dos mujeres fue esa fe que ellas tenían, todo lo que ellas tuvieron que pasar, la una embarazada, el maltrato, el martirio que de verdad tuvieron que vivir, que eso nos impactó demasiado a nosotros, de ver cómo defendieron ellas sus creencias, su fe, a pesar de sus propias vidas, los mensajes que dieron. Entonces, bueno, fueron chévere conocer también que existieron este tipo de personas que de verdad creían y defendían la fe en Jesús. Gracias, Pau. Espero que ahora se escuche mejor, ¿sí? ¿Se escucha más seco? Perfecto. Hay un punto bien importante. Ya en las persecuciones, esta que nos relata Justo González del siglo tercero,
empiezan a perseguir no solo los maestros del cristianismo, sino a los aprendices, a los que llaman catecúmenos, a los jovencitos. Y nos impactó sobremanera que estos jóvenes no solamente fueron Felicidad y Perpetua, pero definitivamente eran jovencitos Saturnino, Revocato, Secúndulo, fueron hombres jóvenes a quienes la historia ha decidido darle un lugar. Se conoce el martirio de ellos, se conoce lo que ellos vivieron, y así como ellos habrán miles, millones de mártires anónimos. Y yo voy a comenzar a leer hoy donde nunca podré superar, donde nos relataba Justo González que Felicidad decía: ¿dónde está la fulana vaca? ¿Dónde? ¿Dónde está la famosa vaca? Así, cada vez que la amenazaban con que iba, la vaca la iba a cornear, ¿dónde está? Y tremendo. Hoy nosotros nos escondemos nuestra fe por nuestros propios temores, por nuestras bobadas, para no ser rechazados, para que no nos hagan malas caras. Y aquí ellos estaban enfrentando a la muerte. En la página 50, miremos un momento para... en el primer párrafo vamos a leer la última parte. Nos dice Justo González: siempre siguió habiendo algunos mártires en diversas partes del imperio, pero no en la medida en que los hubo en los años 202 y 203. El emperador Carcala, que sucedió a Septimio Severo en el año 211, trató de ganarse el apoyo de la población, extendiendo la ciudadanía romana a todos sus súbditos libres, los que no eran esclavos. Como parte de su política de congraciarse con el pueblo, revivió la persecución, pero solo por breve tiempo, y mayormente en el norte de África. Sus sucesores, Heliogábalo, del 218 al 222, y Alejandro Severo, 222 al 235, siguieron una política sincretista semejante a la de Septimio Severo. Pero a diferencia de este último, no trataron de obligar a judíos y cristianos a seguir ese sincretismo. Se cuenta que Alejandro Severo tenía en su altar imágenes de Cristo y Abraham, además de varios dioses. Su madre, Julia Mamea, fue a escuchar las enseñanzas de Orígenes. Por un breve periodo, bajo el gobierno de Máximo, se desató la persecución en Roma, y tanto el obispo Ponciano como su rival Hipólito fueron exiliados y enviados a trabajar en las minas. Pero pronto esa breve persecución pasó y la iglesia gozó de relativa paz. De hecho, del emperador Felipe el Árabe, que reinó del año 244 al 249, llegaron a circular rumores en el sentido de que era cristiano. En resumen, durante casi medio siglo las persecuciones cesaron casi por completo, al tiempo que el número de conversos al cristianismo crecía sorprendentemente. Para esta nueva generación de cristianos, la mayoría de los mártires eran personas que habían vivido en una edad pasada y a quienes se les debía gran veneración, pero cuya situación difícilmente se repetiría. Cada día había más cristianos entre las clases pudientes del imperio, y ya eran pocos los que creían las viejas fábulas acerca de los crímenes indecibles de los cristianos. La persecución había venido a ser una memoria del pasado, a la vez amarga y dolorosa. Entonces se desató la tormenta. En una etapa de la iglesia importante, estamos en una etapa de la iglesia en que, como nos relataba Justo González, había relativa paz. Parecía que había paz. Se habían acabado las persecuciones,
Cuéntenme entonces si tienen algo que decir acerca de lo que leímos. Pau, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, aquí nos está contando ya justo González que empezamos a ver como sucesores de emperadores, ¿verdad? Que ya están empezando a, yo no sé si realmente es a creer, porque acá nos cuenta que tienen ya imágenes de Cristo, de Abraham, o sea, eh, ellos eran perseguidores, pero no sé si por el pensamiento sincretista que ellos tenían de coger cada dios para su propia conveniencia. Entonces ahí me genera la duda de verdad de qué era lo que estaba pasando, si realmente estaban tomando este Dios, a Cristo, a Abraham, bueno, como también para su conveniencia o realmente estaban ya comenzando también ellos a creer, pues al ver todo lo que estos mártires estaban haciendo, que no les importaba su vida, porque fíjense, la diferencia que hay entre los seguidores que ellos tienen de todos sus dioses, ninguno se ofrecía de esa manera a entregar su vida como lo estaban haciendo como el testimonio que estaban dando los cristianos. Entonces, bueno, yo creo que allá comienza como que un cambio en ya como en las autoridades, sí, podríamos decir superiores, porque estamos hablando de emperadores. Ok, ese es un punto bien importante. Mucho sincretismo, muchos dioses, pero ¿cuántos daban su vida por el testimonio de su Dios? Gracias por marcar ese punto, Pau. Aquí hay un punto bien importante. Los cristianos siguieron siendo perseguidos un ratico. A alguien le provocaba perseguirlos y los perseguía. Aunque nos está diciendo justo González que esto no fue tan fuerte, no fue tan intenso. Entonces llega esta situación, nada más y nada menos que la mamá del emperador iba a escuchar a Orígenes. Nos está diciendo que Julia Mamea, que era la mamá de Alejandro Severo, que tenía imágenes de Cristo y Abraham, ella escuchaba a Orígenes. Y esto me parece un punto muy importante. ¿Hasta dónde logra llegar la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de las Escrituras, que la mamá del emperador va a escuchar a un maestro cristiano? Y me llama mucho la atención el tema de las imágenes, porque apenas estamos empezando el siglo III. Para los judíos, ellos no tenían imágenes de nada, ya habían imágenes de Abraham. O sea, eso tiene que haberlo hecho artesanos no judíos. Y además imágenes de Cristo. Muy curioso, me llama mucho la atención que en el siglo III ya hubiesen imágenes. Y lo que a mí más, pero más me quiebra de esto que nos está narrando Justo González es que apenas medio siglo pararon las persecuciones. Solo medio siglo y ya la iglesia pensaba que esas eran cosas, que eso no iba a volver a pasar más nunca, que eso era prueba superada. Repito, medio siglo nada más. La iglesia se relajó, la iglesia pensó que eso era cosas del pasado, tan bonitos esos mártires, eso va a estar muy lejos de nuestra realidad, pero como dice Justo González, se desató la tormenta. Y esto a mí me pega una sacudida como creyente, porque yo pienso, ese decreto de Nerón sigue vigente hoy, porque ese decreto de Nerón no es de Nerón, ese decreto es de Jesús. Ustedes van a ser perseguidos y van a ser vituperados y los van a meter a las cárceles. Ese decreto es de Jesús. Nerón fue un instrumento, pero ese hoy sigue vigente. En cualquier momento nosotros, en cualquier momento empieza una persecución a los cristianos, y si en medio siglo ellos se relajaron, no quiero imaginarme ahorita. Entonces, Pau, ¿tú quieres leer, porfa, los siguientes párrafos?
la persecución bajo Decio? Sí. Dice, en el año 249, Decio se ciñó la púrpura imperial. Aun cuando los historiadores cristianos le han caracterizado como un personaje cruel, Decio era sencillamente un romano de corte antiguo y un hombre dispuesto a restaurar la vieja gloria de Roma. Por diversas razones, esa gloria parecía estar perdiendo su lustre. Los bárbaros allende la frontera se mostraban cada vez más inquietos y más atrevidos en sus incursiones dentro de los dominios del imperio. La economía del imperio se encontraba en crisis y las viejas tradiciones caían cada vez en mayor desuso. Para un romano tradicional resultaba claro que una de las razones por la que todo esto sucedía era que el pueblo había abandonado el culto de sus dioses. Cuando todos adoraban a los dioses, las cosas parecían marchar mucho mejor y la gloria y el imperio de Roma eran cada vez mayores. En consecuencia, cabría pensar que lo que estaba sucediendo era que, puesto que Roma les estaba retirando su culto, los dioses a su vez les estaban retirando su favor al viejo imperio. En ese caso, una de las medidas que se imponía en el intento de restaurar la vieja gloria de Roma era la restauración de los viejos cultos. Si todos los súbditos del imperio volvían a adorar a los dioses, posiblemente los dioses volverían a favorecer al imperio. ¿Sigo? No sé, ¿te parece, si quieren lo dejamos allí? Yo creo que sí, porque acá habla sobre la razón. Esta fue la principal razón de la política religiosa de Decio. No se trataba ya de los viejos rumores acerca de las prácticas nefandas de los cristianos, ni de la necesidad de castigar su obstinación, sino que se trataba más bien de una campaña religiosa que buscaba la restauración de los viejos cultos. En último análisis, lo que estaba en juego era la supervivencia de la vieja Roma de los Césares, con sus glorias y sus dioses. Todo lo que se opusiera a esto sería visto como la falta de patriotismo y alta traición. O sea que aquí ya el hombre tiene como otro tipo de pensamiento, es lo que yo veo. O sea, a ellos no les está yendo muy bien, me imagino que por el tema de las invasiones que están teniendo, las peleas, los conflictos civiles que están teniendo. Y entonces él empieza como a decir que es debido a que ellos han perdido toda esa tradición de los ritos, de los cultos que le están ofreciendo a los dioses, y que así como ellos han abandonado sus dioses de pronto por estar, por un lado, persiguiendo a los cristianos, matándolos, y por otro lado, con el tema este civil que tienen, entonces deciden como que o sea, si nosotros volvemos a rendirle culto a nuestros dioses, pues entonces ellos nos van a favorecer en todas estas cosas. Yo pensaría acá que como que se les está dando un pequeño respiro a la persecución. No sé si es que entra a parar un poco aquí la persecución contra los cristianos. Bueno, no sé, eso pienso. Vale, gracias, Pau. Pris, ¿tú querías comentar algo? Sí, a mí me llama la atención que el argumento para empezar la persecución otra vez sea la crisis económica. O sea, siempre que hay un problema que se le escapa de las manos a los emperadores, es muy fácil echarle la culpa a los cristianos. Entonces, échale la culpa porque como ya no estamos adorando a nuestros dioses, al dios de la fertilidad, de la agricultura, del no sé qué, bla, 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 entonces nuestro imperio se está yendo a la quiebra. Entonces, no sé, pero hay una cosa que no me termina tampoco como de cuajar, y es que si ya la fe estaba escalando a muchas personajes importantes como de la aristocracia, por así decirlo. Entonces, viene este señor a decir eso y como que cuál es el nivel de influencia que tiene esta clase aristocrática que de alguna manera u otra vez no pueden impedir que empiece a haber persecuciones, porque en todo caso sería persecuciones también a esta clase. Entonces me llamaría la atención ver si sale algo de esto más adelante, o por ser de la clase privilegiada, entonces ellos no quedaron perseguidos. Va a ser interesante eso.
Ok, gracias, Pris. Yo entiendo algo. Decio era el emperador. A un emperador le vale 5 el resto del mundo. Además, él era emperador de la vieja guardia. Y yo no sé si es que ellos, que esta era una política de echarle la culpa a los cristianos, o simplemente era motivar a la gente, adoremos a nuestros dioses. Obviamente eso entra en un choque directo con la fe cristiana, porque el cristiano no va a adorar a ningún otro dios. Entonces allí entra el choque. El cristiano y el judío no va a adorar otro dios. Pero la política de Decio yo creo que no era, me parece, no era directamente contra los cristianos, sino era a favor de retomar el culto a los dioses romanos. Eso es lo que yo estoy viendo. Claro que esa política termina afectando directamente a los cristianos, porque los cristianos no van a adorar a los dioses romanos. Entonces, no sé si quieren comentar algo en este punto o avanzamos. ¿Avanzamos? Yo voto por avanzar porque eso nos va a dar mejor contexto. Listo. Entonces, ¿quieres leer, Priscila? Dale. Listo. Esta fue la principal razón de la política religiosa de Decio. No se trataba ya de los viejos rumores acerca de las prácticas nefandas de los cristianos, ni de la necesidad de castigar su obstinación, sino que se trataba más bien de una campaña religiosa que buscaba la restauración de los viejos cultos. En último análisis, lo que estaba en juego era la supervivencia de la vieja Roma de los Césares, con sus glorias y sus dioses. Todo lo que se opusiera a esto sería visto como falta de patriotismo y alta traición. Dada la razón de la política de Decio, la persecución que este emperador desató tuvo características muy distintas de las anteriores. El propósito del emperador no era crear mártires, sino apóstatas. Casi 50 años antes, Tertuliano había dicho que la sangre de los mártires era semilla, pues mientras más se le derramaba, más cristianos había. Las muertes ejemplares de los mártires de los primeros años no podían sino conmover a quienes las presenciaban y por tanto a la larga favorecían la diseminación del cristianismo. Si por otra parte se lograba que algún cristiano ante la amenaza de muerte o el dolor de la tortura renunciase de su fe, ello constituiría una victoria en la política imperial de restaurar el paganismo. ¿Sigo? No creo que, me parece que aquí hay elementos que podemos comentar. No sé si ustedes tienen algún comentario de esto. ¿Qué dice Priscila? Sí, es que no sé si estoy como que mezclando las cosas, pero a mí no me parece novedoso lo que está haciendo este señor. O sea, es más, creo que nosotros vimos que había un emperador que también lo que quería era como que restaurar las glorias de los imperios pasados, y entonces, como que si el objetivo es el mismo, pues no me parece tan novedoso. Ok. Pero no sé si lo estoy confundiendo. En la novedad. ¿En qué consistía en este momento? ¿Cuál era la diferencia entre Decio y los anteriores? Se estaban buscando lo mismo. ¿Qué dice Pau? No, porque este señor Decio, él decía que él ya no quería buscar mártires, sino apóstatas. O sea, que a él no le interesaba que la gente, que todo el mundo estuviera diciendo, miren lo que están haciendo esta gente por ese Dios, por su fe, por su religión, que se están matando, pues porque a la larga eso lo que estaba trayendo era que mucha más gente se interesara por investigar y por creer en algo que, en la fe de esta gente que estaba entregando su vida. Entonces, bueno, acá cuando habla de que el tipo estaba buscando estrategias. Sí, estaba buscando apóstatas. Estaba buscando que la gente renegara de la fe. Y esto, las palabras de Tertuliano me parecen demasiado ciertas.
La sangre de los mártires es semilla. Hace que fecunde la fe cristiana. Y si recordamos las persecuciones al principio del siglo II, finales del siglo I, cuando se desata la persecución en Francia, en Lyon, que los que primero apostataron, después dijeron, pues sí, soy cristiano, cuando vieron la forma en que murieron sus compañeros, pues esto nos da una idea de que Decio no era tan igual que todos. Él no estaba buscando que fueran mártires, no estaba buscando asustar a los demás, estaba buscando que apostataran. Y entonces ahora vamos a ver cómo lo hacen. ¿Quieres seguir leyendo, Pau? O Pris, que siga leyendo, que ya estaba leyendo. No, pues yo estaba buscando las similitudes de la persecución, por ejemplo, bajo Marco Aurelio, porque a mí sí me parece como muy similares los argumentos, solo que contados de una manera distinta. Entonces, no es que quiera ser como terca, pero para mí es como, o sea, no le veo la novedad, la verdad. Y, por ejemplo, en la página 28 que dice que Marco Aurelio había una época como difícil del imperio en la parte económica, y en el penúltimo párrafo dice, pronto corrió la voz de que todo esto se debía a los cristianos que habían traído sobre el imperio la ira de los dioses, y se desató entonces la persecución. Y decía que también veía con buenos ojos el intento de regresar al culto de los antiguos dioses. Y habla un poco como que él quería retornar como a ese tema del imperio glorioso. Ay, perdón, que está como difícil concentrarse. Pero pues no veo como, o sea, siento como que hay similitudes entre Marco Aurelio y este nuevo emperador, o sea, como que tenemos nostalgia de cómo era el imperio antes, lo único que ha cambiado es la fe, eso es un poder muy importante, entonces ataquemos al tema de la fe, porque necesitamos dominar, que todos piensen igual, que todos hagan lo mismo, y aquí hay una facción, aquí hay una división, entonces no conviene. Entonces miremos en qué consiste esa diferencia que dice Pau. Exacto, porque es mirar cómo quería él que las personas renegaran de la fe. Porque si estamos viendo, buscaban que renegaran de la fe, buscaban que fueran apóstatas a través del martirio, y se estaban dando cuenta de que la gran mayoría no les estaba sucediendo. Bueno, por allá leímos que uno que otro después de ver eso salieron corriendo y dijeron, no, esto no es conmigo, pero que la gran mayoría sí. Entonces, pensaría que sí tendríamos que mirar a ver la novedad que hay de cómo cómo va a ser la estrategia para que las personas empiecen a renegar de la fe. Exacto, porque Decio hizo algo muy estratégico. Entonces, si me permiten, voy a leer los próximos 2 párrafos. Nos sigue contando nuestro querido Justo González. Dada la razón de la política de Decio, la persecución que este emperador desató tuvo características muy distintas de las anteriores. Perdón, esto ya lo leímos, ¿cierto? Entonces voy por el siguiente párrafo. ¿Perdón? Aunque el edicto, por ahí. Sí, por ahí vamos. Aunque el edicto de Decio que inició la persecución no se ha conservado, resulta claro que lo que Decio ordenó no fue que se destruyera a los cristianos, sino que era necesario volver al culto de los viejos dioses. Por mandato imperial, todos tenían que sacrificar ante los dioses y quemar incienso ante la estatua del emperador. Quienes así lo hicieran obtendrían un certificado como prueba de ello.
y quienes carecieran de tal certificado serían tratados como criminales que habían desobedecido el mandato imperial. Como era de suponerse, este mandato imperial tomó a los cristianos por sorpresa. Las generaciones que se habían formado bajo el peligro constante de la persecución habían pasado y las nuevas generaciones no estaban listas a enfrentarse al martirio. Algunos corrieron a obedecer el edicto imperial tan pronto como supieron de él. Otros permanecieron firmes por algún tiempo, pero cuando fueron llevados ante los tribunales ofrecieron sacrificio ante los dioses. Otros, quizá más astutos, se valieron de artimañas y del poder del oro para obtener certificados falsos sin haber sacrificado nada. Otros, en fin, permanecieron firmes y se dispusieron a afrontar las torturas más crueles que sus verdugos pudieran imponerles. ¿Paramos aquí y hablamos? Sí, ahora sí entiendo la diferencia. Ah, Me faltaba contexto. faltaba leer. Sí, ahora sí entiendo. Y yo tengo dos comentarios. El primer comentario es que este edicto de sacrificar, de sacrificar a los dioses antiguos e incluso a la estatua de él mismo, me recordaba demasiado a Babilonia, al rey Nabucodonosor y a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, como que la historia se repite y se repite y se repite. Y tenemos los insumos para que no nos tome por sorpresa. Porque también a esto es lo que voy, el segundo comentario, que decía que a ellos les tomó por sorpresa esta nueva oleada de persecuciones. Y yo me quedé pensando y dije, pero ¿por qué les tomó por sorpresa? Y después dije, bueno, sí, a nosotros también puede que nos tome por sorpresa. Y ahí tenemos los materiales de todos los que fueron perseguidos antes que nosotros y sabemos que va a pasar porque está escrito, pero aún sabemos que está escrito, estamos confiados de que eso no va a volver a suceder. ¿De qué manera podría suceder? Puede suceder que haya persecuciones, tal vez no que te van a torturar ahorita en Colombia, o tal vez sí, pero tal vez puede ser un acoso cibernético súper loco y la gente suicidándose por eso, bueno, no sé. Pero podría pasar que también nos torturen. Pudiera pasar que también sería posible, quizás, no sé, antes de dar mi comentario directamente en el texto, Pau, te voy a dar la palabra a ti. ¿Tú quieres comentar algo de lo que acabamos de leer? ¿No? Bueno, es que ahorita estoy como mirando acerca del edicto que sacan acerca de que si no se le rendía culto, o sea, ya no los vamos a matar, pero entonces si ustedes no rinden el culto, entonces ahí sí van a sufrir el martirio. Entonces ahí sí ya yo no veo novedades porque hemos visto anteriormente que a ellos se les perdonaba la vida si negaban o si decían ser cristianos. Entonces, estoy viendo una comparación, entonces vienen como tratando la misma, tratando la misma estrategia, entonces no le veo ahí mucha novedad. ¿Dónde está la novedad de Decio? No sé, ¿Dónde está la novedad? Igual ¿Qué todo. le daban al que rendía culto? ¿Qué le daban? Un certificado. La bestia, la marca de la bestia. Exactamente, eso parece la marca de la bestia. No, dice que la marca de la bestia se va a poner en la mano o en la frente, pero esto parece, o sea, siendo cristianos, ¿cómo no estaban preparados? ¿Cómo no estamos preparados para eso? Porque esto era algo voluntario. A mí me sorprende, me maravilla. O sea, de verdad, como este tipo fue muy pilo. Decio fue, mira, además, vamos a ver más adelante
la ruptura que esto causa dentro de la iglesia, porque va a venir un momento en que no solamente estaban los que dijeron, no, mire, deme el certificado, ¿dónde tengo que quemar el incienso? Venga, yo se lo quemo. Aquí, listo, yo lo hago. Qué susto, yo tengo hijos, yo tengo familia. Hicieron lo que consideraron que tenían que hacer. Y los que compraron el certificado falso. Exactamente. ¿A quién creemos que estamos engañando? Yo no voy en mi vida, le rendiré culto a la imagen del emperador, pero voy a pagar por el certificado. Esto tiene que haber sido, como en efecto lo fue, un problema terrible dentro de la iglesia, porque ¿cómo así que llegó Priscila y compró el certificado? Ah, pero a Paola sí la mataron. Entonces, es un tema terrible, es un tema que a mí yo pienso siempre en el eterno retorno del que hablaba Nietzsche, que la historia se repite y se repite, pero esto va a volver a pasar, y esto de hecho pasó en muchas ocasiones, ya lo veremos más adelante, pero lo que ocurrió, lo que se desató a partir de este edicto de Decio, que no se ha conservado, que en realidad no se sabe qué decía el edicto, pero pasó, pues esto, más que la persecución, por eso es que lo decía Justo González, Decio no creó mártires. ¿A quién le importaban los muertos? Chévere, a Paola la mataron, murió como una heroína de la fe. Pero Priscila, que compró el certificado, es una apóstata. Estas cosas, la ruptura interna, es lo que pasa dentro de la iglesia, lo que termina afectando realmente a la iglesia. Entonces, como esto se pone bueno, porque Decio fue muy maléfico, muy maquiavélico. Entonces miremos, bueno, no se puede decir maquiavélico, pero porque todavía Maquiavelo no había hecho su entrada en escena. ¿Quién quiere leer los siguientes 2 párrafos? ¿Quién quiere? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Dale, Pris. Yo lo leo. Ok. Puesto que el propósito de Decio era obligar a las gentes a sacrificar, fueron relativamente pocos los que murieron durante esta persecución. Lo que se hacía era más bien detener a los cristianos y, mediante una combinación de promesas, amenazas y torturas, hacer todo lo posible para obligarles a abjurar de su fe. Fue bajo tales circunstancias que Orígenes sufrió las torturas que hemos mencionado en el capítulo anterior y que a la postre causaron su muerte. Y el caso de Orígenes se repitió centenares de veces en todas las partes del imperio. Ya no se trataba de una persecución esporádica y local, sino más bien sistemática y universal, como lo muestra el hecho de que se han conservado certificados comprobando sacrificios ofrecidos en los lugares más recónditos del imperio. Todo esto dio origen a una nueva dignidad en la iglesia, la de los confesores. Hasta entonces, quienes eran llevados ante los tribunales y permanecían firmes en su fe, terminaban su vida en el martirio. Los que sacrificaban ante los dioses eran apóstatas. Pero ahora, con la nueva situación creada por el edicto de Decio, apareció un grupo de aquellos que permanecían firmes en la fe, pero cuya firmeza no llevaba a la corona del martirio. A estas personas que habían confesado la fe en medio de las torturas se les dio el título de confesores. ¿Hasta ahí? Paramos aquí un momentito, paramos aquí, se nos pararon los pelos, entendimos cuál era la genialidad de Decio. Sí, era un estratega. Bravo. De verdad, Darth Vader y Decio. Sí, o sea, lo que hizo fue destruir a la iglesia por dentro. Lo que no lograron, no la destruyó, pero resquebrajó
Lo que no logró ni Marción ni los gnósticos, Decio. Porque imagínate tú, o sea, yo me pongo a pensar esto. Ponte que yo compré el certificado falso. Sigamos con el ejemplo de que Paola fue la mártir y yo compré el certificado falso. Paola iba a producir el mismo efecto de los que produjeron las torturas anteriores. Wow, bravo, Paola, una dura, muy bien. Pero a mí me sirve también que Paola está muerta porque ella no va a poder seguir predicando el evangelio. O sea, multiplicando, con su testimonio, entre comillas, sí. Pero entonces quedan los apóstatas, que es un nuevo grupo que no estaba antes. Antes eran solamente mártires, o sea, un montón de gente, los santos ahí. Pero ahora los apóstatas, que son los que como yo compramos el certificado falso porque nos dio miedo, porque no queremos enfrentarnos a la tortura, pero seguimos siendo igual cristianos y seguimos igual tratando de mantener la vida de fe y tratando de enseñarle a nuestros hijos que existe Jesucristo y que por él vale la pena morir, pero yo no lo hice. Entonces empieza, me imagino, la iglesia a juzgar, mira esa hipócrita, pero ¿qué hace aquí? ¿Cómo se le ocurre a ella venir a enseñar qué? Que se calle la boca, que se salga de la iglesia, ella no es digna de estar aquí. Una división, o sea, todos con las piedras, hacer que la iglesia, la misma iglesia, tuviera las piedras listas para lanzárselas a los apóstatas. ¡Qué fuerte! Es una realidad histórica fortísima. Y ya vamos a ver lo que históricamente provocó esa división. Porque además empezamos a ver quién es más santo que quién. Quiénes son los que merecen o no merecen volver a la iglesia. Y aquí empieza la iglesia misma a romper con el evangelio. Porque ¿dónde está entonces el perdón? Vamos, yo no sé, Pau, ¿tú quieres comentar algo? No, te quedaste como mártir, muerta. Pau se quedó muerta. Porque aquí comienza entonces una nueva etapa dentro de la iglesia que genera una ruptura. Pau, sigue leyendo tú, desde el más allá, desde el paraíso, Pau. Dice, la persecución de Decio no duró mucho. En el año 251, Galo sucedió a Decio y la persecución disminuyó. 6 años más tarde, bajo Valeriano, antiguo compañero de Decio, hubo una nueva persecución, pero cuando en el año 260 los persas hicieron prisionero a Valeriano, la iglesia gozó de nuevo de una paz que duró más de 40 años. A pesar de su breve duración, la persecución de Decio fue una dura prueba para la iglesia. Esto se debió no solo al hecho mismo de la persecución, sino también a las nuevas cuestiones a que los cristianos tuvieron que enfrentarse después de la persecución. En una palabra, el problema que la iglesia confrontó era la cuestión de qué hacer con los caídos, con los que de un modo u otro habían sucumbido ante los embates de la persecución. El problema se agravaba por varias razones. Una de ellas era que no todos habían caído de igual modo o igual grado. Difícilmente podrían equiparse el caso de quienes habían corrido a sacrificar ante los dioses tan pronto como habían oído acerca del edicto imperial, con el de los que se habían valido de diversos medios para procurarse certificados, pero nunca habían sacrificado. Había otros que tras un momento de debilidad en el cual se habían rendido ante las amenazas de las autoridades, querían volver a unirse a la iglesia mientras duraba todavía la persecución, sabiendo que ello probablemente les costaría la libertad y quizás la vida. Voy a terminar. Dado el gran prestigio de los confesores, algunos pensaban que eran ellos quienes tenían la autoridad necesaria para restaurar a los caídos a la comunión de la iglesia. Algunos confesores, particularmente en el norte de África, reclamaron esa autoridad y comenzaron a desempeñarla. A esto se oponían muchos de los obispos para quienes era necesario que el proceso de restauración de los caídos se hiciera con orden y uniformidad, y quienes por tanto insistían en que solo la jerarquía de la iglesia tenía autoridad para regular esa restauración. Por último, había quienes
pensaban que toda la iglesia estaba cayendo en una laxitud excesiva y que se debía tratar a los caídos con mucho mayor rigor. Óiganme, o sea, aquí lo que estaba dividiendo a la iglesia era la culpa de los que habían quedado, que no habían confesado y de, pues, compraron el certificado, pero yo sigo creyendo, o los que fueron y sacrificaron a los dioses, pero yo sigo creyendo. Entonces yo me imagino que ahí comenzaron, o sea, toda esa pelea interna. Ay, no, y nos vamos hoy en día, ¿verdad? Es lo mismo que vivimos en la iglesia también. O sea, lo que nosotros estamos viendo en cada uno de el que no hace, el que hizo, el que pecó, el que no pecó, cuál es el pecado del uno, cuál es el pecado del otro. Tremendo. Una división tremenda. No solamente por la culpa de este, la culpa de aquel, sino porque yo sí tengo autoridad para juzgarte a ti. Entonces sale el otro y dice, no, un momentito. Yo soy el que tiene autoridad para juzgar. Imagínense esa división que se produce en la iglesia, instando a la gente a decir, ¿quién tiene autoridad para juzgar al hermano? No, restaurar al caído, por favor, no se lo merece. Aquí hay un tema muy fuerte, o sea, un logro tremendo para Decio, porque Decio lo que hizo fue dividir internamente la iglesia, quienes pueden y quienes no pueden decir que a uno se le restaura y otros no, quienes tienen derecho a volver a la iglesia y quienes no. Entonces, vamos a que esa vanagloria de decir, yo soy de los confesores, por lo tanto tengo la autoridad de juzgar al caído. Pero llega el otro y dice, no, yo soy el obispo y yo soy el que tiene la autoridad para juzgar. Cuando se supone que deberíamos, en teoría, decir, el único que tiene la autoridad para juzgar, para condenar, nos perdonó. En eso consiste la fe cristiana. El que me podía condenar, me perdonó. Pero aquí todo el mundo está peleándose por quién puede juzgar y quién no. Yo no sé, pero María Isabel tiene unas ganas de hablar. Priscila, habla. No, yo estoy igual de sorprendida de nosotros siempre querer quitarle la autoridad a Jesucristo y endilgárnosla a nosotros. O siempre de buscar cuál es el peor pecado que no se puede perdonar para de una vez lanzar la piedra. Y así somos nosotros, ahorita. El que se conectó en el grupo tiene más autoridad para juzgar la vida del que no se conectó. El que fue a la vigilia, el que no fue a la actividad, el que sí fue, yo misma lo hago. Entonces digo, ¿pero por qué somos así? O sea, qué fuerte. El que tiene una vida más santa, más correcta que el otro. El que no chisme. Es muy complejo este tema de cómo nosotros, cómo Decio en ese momento lo logra de una manera extraordinaria, pero definitivamente nosotros con nuestras bobadas lo estamos haciendo constantemente. ¿Quién puede juzgar a quién? ¿Quién puede decir? ¿Quién puede, así? El que fue a la vigilia, el que ayunó, el que oró, el que va a oración de madrugada, el que se levantó al devocional. ¿Quién puede juzgar? Cada uno de nosotros, y además la pelea interna por quién es el que tiene derecho a juzgar. Y los que decían, esta gente está muy laxa. No, con los caídos, nada. En vez de buscar restaurar al hermano caído, lo que queremos es tirarle más piedras, terminar de aplastarlo. Todo lo contrario a lo que dijo Jesús. Es así como que fue lo que dijo el Señor, no, que le den palo a todo el mundo, que cojan las piedras y le den rápido.
nada de amar al hermano, nada de amar al prójimo. Y es un tema que apenas siglo III, comenzando el siglo III. Y como ya se nos está acabando el tiempo, pues bueno, no sé si leemos la primera parte del siguiente apartado, que es la cuestión de los caídos. Cipriano y Novaciano. Nos queda un minuto. Priscila, ¿quieres leer? Sí. Cipriano y Novaciano. Ay, no, por andar agarrando, es que me gusta así porque aquí está. En el debate que surgió en torno de esta cuestión, dos personajes se distinguen por encima de los demás: Cipriano de Cartago o de Cartago y Novaciano de Roma. Cipriano se había convertido cuando tenía unos 40 años de edad y poco tiempo después había sido electo obispo de Cartago. Su teólogo favorito era Tertuliano, a quien llamaba el maestro. Al igual que Tertuliano, Cipriano era ducho en retórica y sabía exponer sus argumentos de forma aplastante. Sus escritos, muchos de los cuales se conservaban hasta el día de hoy, son preciosas joyas de la literatura cristiana del siglo III. ¿Hasta ahí? Nos sigue leyendo un poquito más para dejar la introducción a la próxima semana y que nos quede picando la cosita a ver si venimos leídos. Cipriano había sido hecho obispo muy poco tiempo antes de estallar la persecución, y cuando ésta llegó a Cartago, Cipriano pensó que su deber era huir a un lugar seguro, con algunos otros dirigentes de la iglesia, y desde allí seguir pastoreando a su grey mediante una correspondencia nutrida. Como era de suponerse, muchos vieron en esta decisión un acto de cobardía. El clero de Roma, por ejemplo, que acababa de perder a su obispo en la persecución, le escribió pidiéndole cuentas de su actitud. Cipriano insistió en que su exilio era la decisión más sabia para el bien de su grey y que era por esa razón que había decidido huir y no por cobardía. De hecho, su valor y convicción quedaron probados pocos años más tarde, cuando Cipriano ofreció su vida como mártir. Pero por lo pronto su propia autoridad quedaba puesta en duda, pues los confesores que habían sufrido por su fe parecían tener más autoridad que él. Gracias, Pris. Lamentablemente ya llegamos al final, son las 7:01 de la noche, perdónennos, se nos pasó un minutito, pero quedamos aquí. Ahora, viendo cómo maneja la iglesia esta ruptura interna que se crea a partir de ese decreto de Decio. Los esperamos el próximo lunes. Un abrazo muy grande.